conflicto de Gendarmería y Prefectura, un conflicto que ya está terminando, pero lo concreto, Emilio Ruchaski, bienvenido como siempre. Un conflicto que en las últimas horas ha dejado al descubierto serias irregularidades en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, con montos altísimos. Sí, Pablo, la verdad es que si algo dejó esta semana el conflicto desnudó lo que era la parte financiera y jurídica, por ejemplo, de la Gendarmería y también de la Prefectura. Pero básicamente de Gendarmería. Básicamente de Gendarmería y de hecho ayer en el lobby de Prefectura decían, bueno, no nos pongan en la misma bolsa, que nuestros jefes cobran 30.000 pesos y no 100.000, o sea que vimos que la fuerza tampoco estaba tan unida como se decía. Lo cierto es que se relevaron dos cúpulas, esto es muy importante decirlo, esta semana se relevaron las cúpulas de ambas fuerzas, hay 10 gendarmes sancionados por varias cuestiones, sobre todo por no permitir el ingreso y copar las escaleras del edificio Centinela. También tenemos 2 prefectos sancionados por pegarle a un jefe. Esto pasó los primeros días, de hecho. Entonces, después de los acampes, de las protestas, de que algunos prefectos dejaran de trabajar, pese a que decían otra cosa, pero personalmente recorrí Puerto Madero y vi que no estaban trabajando, todo de a poco va volviendo a la normalidad. No es gratis, digamos, este tipo de cuestiones afectan a la fuerza y realmente en un momento se había cortado la línea de mando, esto hay que decirlo porque lo decían los propios jefes. Ahora, todos estos jefes, muchos están sumariados, otros están siendo directamente investigados con denuncias penales. Entonces creo que se le dio una respuesta, en algún sentido se le dio una respuesta a lo que estaban pidiendo las bases, es decir, los suboficiales de ambas fuerzas. Por otro lado, hay que destacar también que durante la semana, en ese petitorio de 10 puntos, había cosas muy confusas. Es decir, suboficiales defendiendo las medidas cautelares por las cuales sus jefes estaban cobrando 100.000 pesos. No tenía ningún sentido. Esto, cuando uno se acercaba y se los planteaba a los gendarmes, lo reconocían, digamos. No quedaba muy claro, incluso uno como negociador, ¿no? Si uno se pone del lado del gobierno a negociar, ¿con quién hablar? Porque con los suboficiales no se puede hablar porque hay una línea de mando. Pero los jefes a la vez estaban filtrando sus propias protestas, poniendo la cara de los suboficiales por delante. Entonces, era importante que se sacara la cúpula que había y de hecho incluso el ex titular de Gendarmería, Genoni, está siendo investigado por este caso. Finalmente han pasado todos los bases, los que recién comienzan en la fuerza, a cobrar un sueldo en mano de 5.400 pesos. 7.000 pesos dijeron ayer en la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. No lo cobra nadie en la administración pública 7.000 pesos de base. Era imposible dárselos y además esto hubiera generado un efecto cadena, digo, porque detrás de todo este reclamo estaba la policía bonaerense también, la policía federal, el ejército, la armada, las fuerzas aéreas. Todos querían parte del pastel, entonces realmente hubiera sido muy difícil soltar semejante suma. Pero bueno, hemos visto después de toda esta semana que quedó al desnudo todo este circuito de cautelares, de jueces ex fuerzas, digamos, jueces que pertenecían a la fuerza o que tenían relaciones con la fuerza, incluso jefes que se quedaban con plata de sus subalternos al arreglarles el sueldo vía medida judicial, digamos, para decirlo en criollo, chanchullos enormes que hacía bastante tiempo que estaban corriendo. Emilio, un conflicto que ayer en horas de la tarde generó la renuncia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Sí, así es. Estamos hablando de Raúl Garré, el hermano de Nila Garré, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad, creo yo, que sería la primera víctima, entre comillas, del lado del gobierno en este conflicto. Hasta ahí, digamos, una de las críticas que se hacía desde las fuerzas, desde estos voceros de las fuerzas, era, bueno, el gobierno no va a reconocer que se equivocó, nada, no hizo nada, o sea, la liquidación la hicieron mal en Prefectura y en Gendarmería, y el gobierno no tuvo la culpa en nada. Bueno, yo creo que esto es una especie de reconocimiento de decir, bueno, Raúl Garré había armado el decreto, algo falló, algún tipo de negociación, o no supo ver qué es lo que estaba pasando con los jefes de Gendarmería y Prefectura, que después hicieron esas liquidaciones. Así que por ahora, este sería el único costo político que está pagando el gobierno. Gracias, Emilio. A ustedes.